Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos aquí muy conectados y con este cubrimiento especial en la Feria del Libro 2024. Recordarle a todos nuestros oyentes que estamos en el pabellón 3, están 312, segundo piso, o también nos pueden escuchar a través de los 90.4 FM. En este momento nos acompaña Carlos Alberto Camacho. Él es escritor colombiano y médico gastroenterólogo, que nos trae dos de sus obras literarias. Hablemos un poco de qué lo ha llevado a usted por medio de la medicina a escribir libros, Carlos. Una gran cantidad de pacientes me ha dado cuenta que sus emociones tienen mucho que ver con su salud, porque definitivamente el estrés inflama todo nuestro cuerpo. Entonces tenemos que trabajar muchísimo para que podamos regular nuestras emociones y así nuestro cuerpo va a reaccionar de una manera fantástica y además lograr tener un estado interior de bienestar, que es lo más importante. Entonces mis libros tienen ese concepto muy bien desarrollado ahí para las personas que se quieran conectar con el bienestar. Bueno, es importante hablar de bienestar, pero también hablar de la salud mental. ¿Por qué es importante el cuidado de la salud mental para tener por ejemplo, un buen estado físico, para que nuestro cuerpo a diario responda bien a las necesidades que tenemos de pronto del estudio, del trabajo y de todas las actividades que el ser humano desarrolla? Sí, definitivamente estar bien emocionalmente sube nuestras defensas, nos desinflama, toleramos mejor nuestros alimentos y se nos quitan muchos síntomas, porque a veces esa distensión, esas gastritis, esa migraña, ese dolor muscular tiene que ver es que no estamos regulando muy bien nuestras emociones. Entonces mi libro La Estrategia del Bienestar lo que logra es decirnos paso a paso cómo debemos nosotros crear un estado de bienestar interior, entonces aprendiendo a manejar muy bien las emociones y la parte nutricional también. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no manejo bien alguna de mis emociones? ¿En qué puede afectar esto emocionalmente? Primero, pues el cuerpo a nivel general, pero ¿cuál es la mayor afectación que se puede presentar en el ser humano cuando no sabemos manejar las emociones? Sí, nosotros tenemos 7 zonas en nuestro sistema emocional y cuando nosotros permanentemente estamos tristes o estamos ansiosos o estamos iracundos o con mucha agresividad, quiere decir que nos hemos bloqueado en esas emociones y ese bloqueo primero no nos deja desarrollarnos en nuestra vida como realmente lo que podemos llegar a ser y va a afectarnos todo nuestro cuerpo. Entonces eso se llaman bloqueos emocionales. Bien. En la estrategia del bienestar, ¿usted nos habla del cuidado de las emociones a nivel general o hay algo en específico que nos muestre en esta obra literaria que podamos hacer para mantener una vida saludable? Claro, todo es cuestión de estrategia. Tenemos estrategias de marketing, tenemos estrategias para vender cosas, incluso tú estás ahorita con una estrategia de cómo me vas a preguntar, todos tenemos estrategias para pasar una calle. Entonces lo que desarrollamos ahí son crear las estrategias que realmente nos llevan a sentirnos bien. Entonces ahí nos dice cómo debemos crear por eso se llama la estrategia del bienestar. Entonces, porque tenemos muy bien desarrolladas nuestras estrategias del estrés, las tenemos mejor dicho, somos unos máster en estrategias para el estrés, ¿no? Sabemos cómo estresarnos, cómo preocuparnos, cómo sentirnos mal, eso estamos hechos unos duros, pero en cambio, crear estrategias de bienestar sí no las hemos entrenado. Entonces yo creo que el cerebro se puede entrenar y entonces en el libro están cómo hacerlo y en mi página que se llama Made in Blue también hay otros blogs y hay un curso que se llama Fluir en el Bienestar que complementa todo esto. Carlos, usted nos toca un tema bien importante y es que somos expertos en preocuparnos, en estresarnos. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo al ser humano a veces tranquilizarse en algún momento cuando está pasando por una situación de esas mismas que usted nos menciona, de estrés, de miedo, de preocupación? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo al ser humano manejar eso? Porque nuestro cerebro tiene unas malas costumbres y una de ellas es anticiparse con ansiedad a todo lo que nos va a pasar.
Entonces tenemos un examen en 15 días y entonces desde ahora ya empezamos a decir, no, nos va a ir mal, si yo pierdo ese examen, si no lo paso, pues ya no seguiré con mis compañeros y me voy a quedar este semestre, por ejemplo. Y entonces empieza uno a elaborar una cantidad de creencias falsas. Entonces esa es, por ejemplo, una de las cosas que debemos corregir. Y la mejor manera o una de las maneras es poner nuestra atención en lo que realmente estamos haciendo en ese momento. Si estamos estudiando para ese examen, pues pongamos toda nuestra atención ahí, en el presente, en lo que estamos haciendo, y así podemos liberarnos un poquito de esa preocupación anticipatoria que no nos deja dormir, comer y seguramente nos va peor en el examen si seguimos con esa actitud. Carlos, ¿cuál es la emoción más importante quizá que usted cree que le cuesta trabajo manejar al ser humano? Porque si bien está que todos manejamos diferentes emociones por diferentes circunstancias, ¿cuál sería de pronto esa, pues teniendo en cuenta quizá lo que generó el problema de salud mental luego de la pandemia en el país y pues a nivel mundial? Yo creo que el miedo es una de las cosas que ha sido como otra epidemia. Nos hemos llenado de miedo, nos hemos llenado de angustia por todo y entonces lo más importante es concentrarnos en otro tipo de emociones. Ahí está la emoción, por ejemplo, de la gratitud, está la emoción, estados emocionales como la serenidad, la armonía, digamos que son emociones positivas, ¿no? Las otras son defensivas. Realmente el miedo es normal que nos dé miedo para hacer cualquier cosa nueva, ¿sí? Pero lo más importante es no recrear tanto esa emoción en nuestra vida, sino llevar nuestra atención a estrategias donde tengamos un desarrollo de unas emociones más positivas como las que te digo. Por ejemplo, estar en un estado de gratitud, ¿no? Es muy importante porque hay muchas cosas que uno a veces las da por contadas, pero realmente tenemos demasiadas cosas bonitas en nuestra vida que no las hacemos muy conscientes. Entonces, tener conciencia de las emociones positivas nos lleva a un estado de armonía y de más tranquilidad. A veces esas emociones le generan más miedo a las personas, a los seres humanos como tal, ¿sí? Porque a veces también le cuesta tanto trabajo al ser humano buscar ayuda profesional cuando de pronto está detectando ese tipo de problemática en su vida. Sí, a veces nos encerramos, nos bloqueamos en estas emociones defensivas, como son la tristeza, la angustia, la ira. Son emociones defensivas normales, ¿no? Normales que las utilizamos cuando realmente hay una amenaza real, ¿no? Pero cuando ya nos quedamos bloqueados en esas emociones, pues entonces necesitamos ayuda, necesitamos alguien que nos haga ver todo el panorama de nuestro sistema emocional, cómo lo tenemos estructurado. Entonces, en mi libro está la estructura de las 7 zonas emocionales, entonces uno las va descubriendo y las va integrando, y si de pronto hace falta alguna estrategia para implementar, que nos lleve a esa integralidad y no quedarse bloqueado allá eso se llama la zona de supervivencia, donde están todas esas emociones que nos hacen sufrir. Donde quizá acudimos a una y a otra para buscar salvación, más o menos así sería como la zona de supervivencia que hablas. Sí, se siente uno a veces muy amenazado sin que sea eso totalmente real, ¿no? Entonces dar el paso de transformación a un estado de bienestar es muy importante, pero siempre hay una resistencia que es normal en el cerebro humano de resistirse a cualquier cambio, no le gusta, porque eso implica ponerse como estar un poquito con dificultad, ¿no? A un nuevo panorama, ¿no? Enfrentarse a un nuevo panorama le produce ansiedad y entonces no se quiere transformar, pero hay que vencer esa resistencia y entrar en unos campos más amables emocionales, ¿no?
Bueno, le voy a pedir al favor a usted que le mostremos aquí a nuestros oyentes el libro, La Estrategia del Bienestar. Es este libro en donde ustedes van a poder encontrar muchas alternativas de eso mismo que él está mencionando, de cómo cuidar su salud mental, por qué es importante cuidar su salud mental y de qué manera el cuidado de todas esas emociones también lo llevan a usted a tener un mejor cuidado de su cuerpo y de su vida a nivel general. Pero él también tiene otra obra literaria. Carlos tiene este libro pequeñito que se llama Los Guardianes del Bosque de la Sierra. Cuéntenos de qué trata este libro, Carlos, por qué lo escribe usted y por qué, porque son dos historias completamente diferentes, ¿no? ¿De qué se trata este libro, Guardianes del Bosque? Sí, es una aventura de Luna, una adolescente. Ella sale de un pueblo que se llama Tonué. Es un pueblo ficticio, pero representa los pueblos de Colombia. Y ella representa también mucha de nuestra infancia, de nuestros niños. Y entonces ella se ve obligada a salir del pueblo, porque pues, nuestros pueblos a veces tienen mucha violencia, muchas dificultades, y ella se va en un viaje donde va a descubrir cosas mágicas y cosas que la van a transformar a ella, pero tiene que pasar una cantidad de obstáculos, una cantidad de momentos muy fuertes, pero va atravesando el Páramo de Plata, el Caño Cristales, la Laguna Negra, y llega a esa Laguna Negra donde es el lugar de renovación del hombre. Entonces aquí las emociones también están representadas por animales. Entonces algunos de los personajes del cuento se transforman en animales según sus emociones. Entonces si tienen ira se convierten en un puma, si tienen tristeza se convierten en un oso de anteojos, si tienen ansiedad van a ser como una liebre, como un conejo. Y entonces todos esos símbolos nos sirven también para darnos cuenta de cómo las emociones también están en las aventuras y cómo las vamos superando y podemos llegar a ser como un jaguar. Un jaguar representa, en nuestros indígenas, representaba el poder, el equilibrio, ¿sí? Y como la paz ¿no? en la selva. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser nosotros jaguares y no estar, aunque tenemos las otras formas simbólicas de las emociones, lo más importante es convertirnos también en un jaguar? Bueno, Carlos, pues efectivamente dos libros que también nos hablan, los dos libros nos hablan mucho del tema de las emociones. Recuerden que él está en el pabellón 3, está en 329 primer piso. Ahí en la Feria del Libro lo pueden encontrar, pueden adquirir estas obras literarias y sigan conectados con Laúd Estéreo, que aquí estamos haciendo un cubrimiento especial de la Feria del Libro 2024.